En este día martes vamos a conversar sobre el tema los crisoles del pecado. Así que atentos a las lecciones que vamos a aprender aquí. Tal vez haya que reflexionar mucho en nosotros mismos, más de lo que nos imaginamos a veces. Así que permitamos que la palabra de Dios nos guíe y para eso vamos a pedir la dirección de Dios en una oración. Nuestro buen Padre Celestial, queremos aprender de ti y también queremos reconocer cuando nosotros mismos hemos atraído un crisol a nuestra vida, pero también te rogamos ayuda en medio de esas pruebas porque solos no podremos salir de las pruebas que enfrentamos. En tus manos de amor encomendamos nuestras vidas y nuestro estudio de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día, Pastor Dani Perla, se nos presenta un texto bastante interesante, debo decir, Romanos capítulo 1, verso 18. En la lección se cita el texto y dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de este tema, de este problema que es el pecado, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Pero quizá para comenzar con una pregunta, Pastor, ¿por qué nos ha resultado tan fácil a la sociedad en la que nosotros vivimos diluir el tema del pecado? Incluso la palabra ya no es tan popular como tal vez fue en la antigüedad. Ya nadie usa mucho esta palabra pecado y la sentimos hasta cierto punto ofensiva cuando se la señala en torno a conductas, ideologías y cualquier cosa que está haciendo la sociedad. Bueno, creo que la respuesta misma está en este capítulo número 1 de Romanos. Cambiamos ahora el enfoque al estudiar la lección de esta semana a considerar que podríamos encontrarnos en el crisol de la prueba a causa de nuestros propios pecados. Ya no, como hemos estudiado anteriormente, por seguir a Cristo, ya no porque hay un enemigo que está vigilando sobre nosotros, sino que ahora por nuestras propias acciones. ¿Y cuándo es que el ser humano dejó de considerar que el pecado era algo ofensivo? Porque aquí la Biblia dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está el problema. Ya no nos gusta la palabra pecado, lo consideramos como algo puritano, como algo que simplemente es de personas que pasan en una iglesia, que se creen santos y que dicen que es pecado y que no es pecado. No, el asunto es que hemos suprimido la verdad. Ahora, ¿cómo se llegó a ese punto? Es algo que lo vamos a estudiar también ahora. Y bueno, sí, porque justamente cuando leemos el primer capítulo de Romanos, como usted lo destacaba, se nos presenta como, vamos a decir, una espiral descendente, va hacia abajo, solo hacia abajo, y queríamos, Pastor, que nos ayude a comprender cómo es que individualmente y como sociedad, porque parece que Romanos también abarca la sociedad, y lo vemos ahora, cómo es que individualmente y como sociedad terminamos tan aferrados al pecado y tan engañados por el pecado que luego vienen las pruebas que vemos en la vida, los problemas que vemos en la vida, que son el resultado de lo que Pablo llamará en otra ocasión la siembra y la cosecha. Así es. Bueno, yo creo que aquí tenemos nosotros un texto que es muy, muy abundante. De hecho, no vamos a poder tal vez leer todo el texto porque Romanos el capítulo 1 es bastante amplio, pero consideremos algunos elementos. ¿Cómo es que se llega hasta allí a decir no hay Dios? ¿Cómo es que se llega hasta las atrocidades que vemos ahora, a las desviaciones sexuales? ¿Cómo se llega? ¿Cómo el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios llegó hasta ahí? Y sabe que es bien interesante que esa espiral que usted estaba mencionando, que es descendente, ¿dónde comenzó? Porque uno puede pensar, bueno, es que esto se da porque la gente nunca conoció de Dios. Al contrario, noten lo que dice los versículos. Vamos a ver, podemos leer el versículo número 20, que menciona la frase, hasta el versículo 24. Y dice así: lo invisible de Él,
su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Muy bien, aquí tenemos una descripción de lo que ha pasado en la humanidad, y aquí dice, no hay excusa. Ellos conocieron de Dios. De hecho, si este mundo tiene un origen común, que es la creación de Dios y de los sobre todo este mundo en 6 días, incluyendo a los humanos, Adán y Eva, y si solo ellos dos estaban al principio y ellos conocían de Dios, pues no debería nunca haber alguien que no conociera de Dios, porque sus hijos nacieron y ellos les hablaban de Dios. Posteriormente, así con los otros descendientes. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento, de hecho lo sabemos muy bien, Caín fue uno de ellos y de ahí en adelante su descendencia. Ellos no quisieron conocer de Dios. Ellos dijeron, no nos hable de Dios, no, mucha cosa religiosa, mucha cosa espiritual, no, vayamos a la práctica. Construyeron ciudades, fueron artífices y todo eso. Pero dicen, no glorificaron a Dios, no le dieron gracia, no lo respetaron, lo hicieron a un lado. El camino descendente que nos va a meter al crisol del pecado, porque luego vendrán las consecuencias, comienza no tomando en cuenta a Dios, no respetando a Dios. Luego, ¿qué hicieron ellos? Dice, se envanecieron en su razonamiento, o sea, se creyeron más sabios, más inteligentes. Hay personas que piensan que ser muy inteligentes, llegar a las universidades, es pensar, Dios ya no existe, ahora vamos a darle una explicación a todo de una manera racional. Cuidado, esto le ha sucedido a la humanidad y lo estamos cosechando hoy. Su necio corazón fue entenebrecido. O sea, en vez de avanzar y de ser mejores, claro, puede ser que hay inventos y todo eso, claro, pero llevan hacia la destrucción. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Y aquí viene lo otro. Cambiaron a Dios, la adoración a Dios, y ahora se enfocaron solamente en el mundo natural, en el mundo físico, en el mundo visible, y comenzaron a adorar a la criatura antes que al Creador. Pero entonces, después de esto, vienen las consecuencias y el resultado, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia. ¿Saben que este era un texto que a mí me costaba entender antes cuando dice Dios los entregó? Porque es como que Dios los está lanzando. O sea, cuando yo lo leo en español, pero lo que ahí está diciendo, cuando uno lee ya el texto bien estudiado, incluyendo el idioma original en que fue escrito, cuando uno ve esa palabrita, Dios los entregó, esa palabra significa Dios los abandonó. O sea, en otras palabras, Dios se hizo a un lado. Y eso es parte de la ira de Dios que vimos al principio en el texto que se leyó, porque la ira de Dios consiste no en que Dios se enoja como nosotros nos enojamos. Una persona hizo esto y yo le doy una palmada. No, la ira de Dios en primer lugar, porque tiene 2 pasos. En primer lugar, parte de la ira de Dios es que Dios se aleja. Es que Dios dice, bueno, eso quieres tú, está bien. Entonces Dios se aleja, se hace a un lado, se aparta y me deja que yo vaya y me estrelle. Ok, eso es parte de la ira de Dios, pero que ahora que vendrán las consecuencias del pecado, que cosechan dolor, muerte, sufrimiento, lo que estamos viendo en este mundo, cuánto dolor hay en este mundo, cuánto sufre el ser humano, niños, jóvenes, hombres, mujeres, guerras, enfermedades, accidentes, todo esto es terrible lo que estamos pasando. Tristemente Dios se aleja, pero finalmente cuando dice que la ira de Dios se revela, esa es la primera parte de la revelación. Luego vendrá el juicio final, que también es parte de la ira de Dios, que consistirá en la destrucción del causante del pecado, que es Satanás, y de los que se han aliado con él, de los pecadores. Así que es importante que nosotros seamos conscientes de que nuestros pecados traen consecuencias. La primera de ellas, como dijo bien nuestro pastor y nos lo ha explicado,
es que vamos a tener una separación de Dios. Al final, pastor, que siempre que el pecado entra nos separa de Dios. Pero ahora, pastor, me gustaría quizás como para terminar la reflexión de hoy, plantearle la siguiente pregunta. Generalmente cuando pensamos en pecado nos gusta señalar los pecados que son abiertamente evidentes. También tenemos consideración en pecados en cuanto a nuestro concepto de pecados, algunos que no son tan evidentes, pero que nos gusta señalar también, el orgullo, la envidia. Pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y a veces nosotros violamos las leyes de salud que Dios ha dejado establecidas en la palabra de Dios. Quiere decir, pastor, que a veces nosotros mismos hemos atraído por causa de nuestro pecado, que es violar la ley de Dios, esas enfermedades por las que luego queremos que Dios arregle en nuestra vida la situación que estamos enfrentando. Bueno, definitivamente sí. Si hay un lugar para comprobar causa y efecto, es nuestro cuerpo. Sí. Definitivamente. Usted puede saberlo muy bien que cuando nosotros tenemos ciertas prácticas, por ejemplo, falta de ejercicio, Sí. y luego ni siquiera podemos subir unas escaleras, todo esto hay una acción y una reacción, ya sea que se deje de hacer algo bueno o se haga o se practique algo que no es correcto para nuestro cuerpo. Pero aquí viene algo bien importante, porque claro, cuando leemos Romanos 1, nosotros pensamos, no, yo no soy tan impío como lo que ahí se menciona, y aquellas personas que adoraron imágenes, ídolos, que cambiaron las relaciones naturales, y entonces no, yo no estoy en ese grupo, ok, pero ¿qué de las leyes de la salud que Dios ha puesto? Dios ha puesto leyes muy claras de la salud, y su quebrantamiento conlleva a consecuencias terribles. Lo que pasa que no todas son tan inmediatas, Sí. no todas son inmediatas, sino que es a largo plazo. Pero usted hacía una pregunta que a mí me llama la atención, o una declaración. Primero, yo desobedezco en las leyes de la salud de mi cuerpo, luego quiero que Dios me cure. ¿Podrá Dios curarme? Si yo, porque recordemos que parte de la ira de Dios es dejarme sufrir las consecuencias. De hecho, eso es parte de su plan por misericordia para nosotros, porque si no sufrimos las consecuencias, mira, si el pecado solo fuera agradable y todo buen sabor, pues nunca lo dejaríamos. Pero el pecado de repente pasa la factura. Sí, pasa la factura. De repente nos da el aguijón allí. Y entonces, por ejemplo, últimamente he visto mucho en las noticias cantantes, políticos, personas hasta aún religiosos, tristemente, siendo juzgados y condenados por problemas de abuso. Y uno dice, bueno, estas personas que tenían todo, tenían fama, tenían dinero, podían vivir ya una buena vida, pero no les bastó. Y eso es lo que Pablo habla en Romanos, no fue suficiente. Ellos ahora pues quisieron hacer las cosas contra la naturaleza, y ahí están sufriendo las consecuencias. A uno de ellos hace poco le acaban de dar 20 años de cárcel, prácticamente ya, algunos dicen que muy poco, pero ya para terminar ahí sus años de vida. Ahora bien, con esto de las leyes de la salud, nosotros podemos verlo, que pasa lo mismo, vienen las consecuencias. Ahora, y luego Dios deja que yo sufra las consecuencias. ¿Para qué? Para que vea que el pecado no vale la pena seguirlo. Yo pienso que cuando una persona está pecando y no le pasa nada, entonces la persona piensa que el pecado hasta es correcto, hasta que es una gran ventaja hacerlo. Pero cuando viene la consecuencia, ahí la persona puede reflexionar, y por eso Dios permite pasar por el dolor y el sufrimiento. Ahora, ¿puede Dios curar a una persona que ha atraído sobre su cuerpo la enfermedad y el pecado? Claro que puede hacerlo. Amén. Ahí tenemos al paralítico de Betesda. Su propio pecado lo había puesto en esa condición, 38 años. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando Jesús lo sana, le dice, vete y no peques más, porque él había estado pecando a un paralítico. ¿Y cómo puede pecar un paralítico? No podía correr para robar un banco. No, pero es que
estaba en el pensamiento, él había estado dando círculos viciosos. Aún una persona puede ni siquiera moverse de su silla y estar atentando contra su salud. ¿Cómo? Con el pensamiento. Pero Dios puede curar, Dios puede restaurar, pero lo hará de acuerdo a su voluntad. Ahora, Él no lo hará. Es más, nos dice Elena White, para aquellos que tenemos esos escritos, que si una persona pide oración por sanidad, pero su enfermedad le ha venido como resultado de quebrantar las leyes de la salud, ni siquiera deberíamos orar por esa persona. Esa persona debería ser muy honesta, muy sincera y decir: yo hice esto, y por eso me está pasando esto. Entonces más bien tendríamos que orar por perdón. Pero son cosas que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. No digo que no vamos a tener que orar, pero tristemente, hermanos, habrá consecuencias si no cuidamos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Ahora, pastor, yo quisiera que nos ayudara a orar por esto, porque me gustaba eso con lo que decía, habrá que orar por perdón. En realidad, creo que muchos de nosotros tenemos que orar por perdón por lo que hemos hecho con el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, y Dios se va a encargar, como bien decía nuestro pastor, de darnos la sanidad en su momento, pero lo primero que necesitamos es estar a cuentas con nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor que aún parte de tu amor, porque sabemos que cuando la Biblia habla de la ira, es parte de tu amor, no una ira como la humana, es dejarnos asumir las consecuencias de nuestras acciones, para que aborrezcamos el pecado, para que lo veamos en su verdadera luz. Pero gracias, Señor, porque también tu amor es redentor, y aunque permites que muchas veces experimentemos el dolor y el sufrimiento por nuestros pecados, también tú nos has dicho en tu palabra: yo no te condeno, no peques más. También tú has dicho en tu palabra: levántate y anda. Señor, ayúdanos para que podamos tomar la decisión de poder confesar aquellas cosas que no se hacen bien. Ayúdanos, Señor, para confesarte a ti también los abusos, excesos o carencias al cuidar nuestro cuerpo. Te pido que nos des sabiduría. Y sobre todo, Señor, si nos das vida, si tú restauras esa salud quebrantada, que sea para glorificar tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.